Buen día, profesora. Bueno, esta es la presentación de la actividad 2 que se hace para la asignatura de infraestructura TI sobre el data center. Bueno, se va a hacer un recorrido explicativo sobre qué es un data center o centro de datos, sus componentes básicos, los niveles de clasificación, una arquitectura de red y sus funciones. Bueno, ¿qué es un data center? Un data center o centro de datos es una instalación que proporciona acceso compartido a aplicaciones de datos mediante una infraestructura compleja de red, computación y almacenamiento. Básicamente esas son las características. Provee almacenamiento y es una infraestructura compleja de red cuya finalidad es proveer acceso a servicios compartidos y almacenamiento. Bueno, bueno, sobre los tipos de data centers. En este momento tenemos, bueno, los data centers primero que todo varían en cuanto a tamaño, ya que pueden estar distribuidos en un espacio geográfico limitado. Eh, es decir, pueden estar encerrados, pueden ser cuartos, eventualmente en las empresas hay cuartos donde hay equipos, ya que ya de por sí pues son data centers porque tienen, digamos, tanto equipos de red como equipos de comunicaciones o servidores, pues para, digamos, una infraestructura pequeña de una empresa. Como también pueden estar distribuidos en un espacio geográfico grande y, y proveen pues una infraestructura pues mucho más completa y bueno, pueden haber varios edificios. Eh, los data centers adicionalmente modernos han evolucionado desde infraestructuras locales a infraestructuras en las nubes, en las cuales lo que se hace es eh, virtualizar las aplicaciones en diferentes contenedores que a su vez pues forman, digamos, diferentes tipos de redes públicas y privadas. Entonces tenemos tres tipos de data centers que son centros de datos de colocación, tenemos los centros de datos de servicios administrados y los centros de datos en la nube. Estos últimos son a los que hacía referencia, los cuales son contenedores que se virtualizan y a través de una infraestructura compleja de red. Es un sistema bastante escalable porque pues proveen, digamos, conexiones entre distintos entre diferentes data centers a su vez. Son eventualmente pues los IAs que conocemos hoy en día, que tienen diferentes data centers localizados en diferentes puntos geográficos. Bien, sobre los componentes de la arquitectura del data center, los centros de datos están compuestos por tres tipos de componentes que son la computación, ¿no? Los equipos de cómputo, entre esos están los servidores, el almacenamiento en donde están equipos que son destinados pues también para el backup y cintas de backup para propiamente el almacenamiento y los enlaces o los equipos de comunicaciones o de red. Bien, en cuanto a la informática del data center, bueno, los servidores, como aparece en la presentación, son los motores del data center. En estos servidores es importante el procesamiento y la memoria que son utilizadas para ejecutar diferentes aplicaciones, las cuales pueden ser físicas o virtualizadas. En virtualizadas, pues lo que hay es un esquema de varios contenedores y cada contenedor ejecuta una aplicación específica. Hay también otro tipo de informática que es cuando están distribuidos en contenedores o entre nodos remotos. Bien, acerca del almacenamiento del data center,
es muy importante, son muy importantes porque alojan grandes cantidades de información confidencial y diferentes empresas se conectan al data center y hacen uso del mismo para alojar grandes cantidades de información. Bien, ¿qué son las redes del data center? Las redes, o más bien, cómo están internamente, cómo se componen internamente a nivel de arquitectura de red los data centers. Bien, los data centers tienen cableado estructurado, tienen conmutadores, enrutadores y firewalls que conectan a los servidores entre sí y hacia afuera de ellos mismos, es decir, hacen enrutamiento hacia Internet y de tal forma que desde afuera o desde a través de Internet las empresas puedan acceder a dichos servicios. Estos data centers deben estar, o sea, internamente deben estar estructurados para manejar grandes volúmenes de tráfico sin comprometer el rendimiento. Adicionalmente, deben estar equipados con toda la infraestructura a nivel de equipamiento técnico y electrónico que brinde un soporte robusto y confiable, en donde se encuentren sistemas de energía como son las UPS, generadores de respaldo, equipos de ventilación y enfriamiento, lo cual es muy importante en los data centers porque los servidores van a procesar mucha cantidad de datos, muchos volúmenes de información y están sujetos al calentamiento, a sistemas. Entonces cuentan con sistemas de alarmamiento y servidores de respaldo los casos, en esos casos. Equipos de ventilación y refrigeramiento, que es demasiado importante en los data centers. Sistemas de extinción de incendios, en el caso de que si hay un incendio es muy importante contar con sistemas de incendios y sistemas de seguridad de edificios, que en el caso tal de, digamos, por ejemplo, por temas de seguridad, donde estén comprometidos los equipos, dado que se maneja información de muchas empresas, muchos usuarios que a su vez van a estar conectándose, pues es necesario contar con sistemas de seguridad y alarma y un constante monitoreo. Bien, existen dos estándares en la industria actual que son los que son las normas que rigen en este momento son las normas que rigen en este momento cómo deben estructurarse los data centers. Y son esencialmente dos, que son la TIA, el Telecommunications Industry Association, y la Optimate Institute LLC. Ahí tenemos, bueno, la explicación de cada una. La TIA se rige por estándares ANSI, es una asociación, organización estadounidense de estándares ANSI, y bueno, hace consenso para productos de tecnologías de la información y la comunicación. Y el Optimate Institute LC es la autoridad digital global, que es la empresa líder en la industria, donde brinda la asistencia, la sostenibilidad, la calidad de los centros de datos. De acuerdo con esta última, el Optimate Institute, existe una clasificación que se conoce como clasificación tier o niveles de clasificación de los data centers, en los cuales se mide, digamos, el estándar del data center, de cómo está internamente estructurado y qué servicios soporta y qué capacidad y qué servicios soporta. Entonces hay 4 niveles, en donde el nivel 1 está la capacidad básica. En esta capacidad básica se da una fiabilidad, o describe la disponibilidad de los datos y los servicios contenidos en el hardware. En el caso del nivel 1 hay una disponibilidad del 99.61% garantizada. El nivel 2 es
es un nivel de capacidad redundante. ¿Qué significa? Significa que contiene el nivel uno, se estructura en base al nivel uno más componentes redundantes, que ya da en este caso redundancia al acceso de datos. Y tiene una disponibilidad garantizada del 99.74%. A medida que se bajan los niveles, significa que el nivel de más abajo se estructura de los dos niveles superiores. Entonces, en este caso, por ejemplo, en el nivel 3, eh, significa que ya tiene una capacidad de mantenerse simultáneamente. Se estructura en base al nivel tier 1 y al nivel tier 2, significa que tiene capacidad redundante. Adicionalmente a esto, cuenta con equipos de alimentación eléctrica dual y enlaces de salida. Y el nivel 4, que es el más robusto, el más complejo y el más completo de todos, es tolerante a fallas. Permite aislar cualquier capacidad de producción de cualquier falla, incluyendo y adicionalmente incluye enlaces de datos, almacenamiento, etcétera. Es decir, se compone de todos los niveles anteriores y adicionalmente provee enlaces de datos, almacenamiento, etcétera. Esto sería básicamente todo sobre los data centers. Muchas gracias por su atención.